Hoy vamos a hablar de 22 dimensiones, ¿no? Que sería uno de los modelos que podemos tratar. Esto está basado en la información de Matías. Yo prácticamente voy a reproducir lo mismo que él habla y bueno, voy a dar alguna idea o complementar un poco esta visión que él tiene y esta sabiduría que él tiene, ¿no? Entonces podemos hablar de 22 dimensiones, podríamos hablar de 36 porque hay más, podríamos hablar del modelo 9 dimensiones, pero aquí vamos a tratar el modelo 22 dimensiones para poder dar un contexto, ¿vale? Entonces, primeramente, ¿por qué son 22 dimensiones? Según él, hay 11 dimensiones de emanaciones. Emanan 11 realidades, 11 dimensiones. Y a su vez, estas 11 dimensiones, en su aspecto opuesto o negativo, van a proyectar unas 11 dimensiones negativas. O sea, en negativo, en opuesto, no en malo, sino en opuesto. Por lo tanto, es como un reflejo, ¿no? Si sumamos las 11 dimensiones de emanación con las 11 de proyección o de espejo, conformaríamos las 22 dimensiones. Aquí tenemos las 22 dimensiones repartidas, 11 de emanación de la 12 hacia arriba, 11 dimensión hacia la 1 de estructura, ¿vale? O forma. Entonces, podemos hablar de que de la 22 a la 20 sería la fuente. Aquí lo hemos repartido como en 7 esferas de conciencia, que podríamos llamar también los 7 chakras del universo, igual que nuestro cuerpo tiene 7 chakras y la Tierra también tiene 7 chakras, etc. ¿Vale? Que son más, podemos decir que tenemos más chakras, pero para hacerlo de una forma más concisa, porque bueno, cuando hacemos meditación o cualquier tipo de actividades siempre hablamos de 7, aunque en las manos también tenemos chakras y en otras zonas del cuerpo repartidas hay más chakras, ¿no? Pero tenemos que concretarnos en esos 7 chakras en este caso. Entonces de la 22 a la 20 sería la fuente. De la 19 sería la voz del universo, que sería este de aquí, el sonido. Después tendríamos de la 18 a la 15, que sería el amor o la expansión. 18 o 15, que sería esta zona de aquí. La 11 y 12, que sería el punto intermedio, comunicación con todo el universo, o los registros acásicos también, que sería este punto medio donde se unen las dimensiones de emanación con las dimensiones de estructura. Después tendríamos de las 5 a la 9, que sería la co-creación. La tercera y la cuarta, la materia, que serían estas dos de aquí. Y ya después tendríamos la línea, la segunda dimensión, que sería la línea interdimensional, y la primera dimensión, el punto o la conciencia, que lo vamos a ir desarrollando ahora. Así que lo primero que aparece en el universo es un sonido muy potente, que empieza a vibrar, empieza a cambiar su vibración y empieza a generar calor, partículas de calor que van chocando por todo el universo. Y luego este calor va a crear magnetismo y va a crear partículas de magnetismo a la vez chocando con estas de calor y en todo el universo, en todas las paredes del universo. Y a su vez se crea el frío y el equilibrio, es decir, en estas dimensiones aquí más altas es la calor, que sería como un tipo de caos, un calor con esas partículas que chocan indistintamente sin control alguno, donde va a crear ese magnetismo, que sería el electromagnetismo que conocemos nosotros, y en su contraparte este calor va a crear un frío, y este frío
va a ordenar un poco el calor. Y a su vez este magnetismo va a generar un equilibrio que sería la geometría sagrada, que va a ser la que le va a poner estructura, forma y equilibrio a ese magnetismo. Entonces, y el magnetismo junto con el equilibrio van a crear las almas, o sea, las almas empiezan a crearse a este nivel. Aquí en esta zona, magnetismo junto con el equilibrio sobre las dimensiones 18, 17, 16 aproximadamente, es donde se van a crear las primeras almas, todas las almas que existen en el universo, tanto pequeñas como las más grandes, ¿no? Lo primero que experimenta el alma es el amor y la sabiduría, y esto va a crear el Merkaba, y este genera las entidades. O sea, el amor o las almas, ¿no? Lo primero que experimenta el alma es el amor y la sabiduría. El amor como una energía un poco más efervescente y la sabiduría como una energía más calmada, que va a poner un poco orden a esa efervescencia del amor. Entonces, esto crea el Merkaba. El Merkaba sería un tetraedro hacia abajo y otro tetraedro hacia arriba. Se le llama la estrella de David, se le llama el sello de Salomón, pero tiene un aspecto mucho más antiguo y un sentido más profundo, y es este, ¿no? Que cuando se conecta este amor y esta sabiduría, el tetraedro de abajo va a girar a la izquierda, jalando la conciencia, que sería el punto, hacia abajo, y el tetraedro masculino o hacia arriba va a girar hacia la derecha muy rápido, va a empezar a jalar esos chakras, digamos que tendría esa conciencia en esfera, lo va a jalar y lo va a separar, lo va a alinear pero separando los chakras. Y entonces este efecto de esta Merkaba es lo que hace este efecto aquí, que es los 7 chakras del universo separados. Las primeras entidades serían o serán querubines y serafines. En la iglesia se dibuja como un bebé muy gordo, con cabeza enorme y alas. Cuanto más alas tenga, más importante es. Las alas son geometrías irradiando de cada chakra. Aquí es donde se crean las supernovas o galaxias. Así que los serafines y querubines son supernovas y galaxias. O sea, tenemos que entender que todo esto que nos hablan de arcángeles, de serafines, de querubines, etc., son entidades que tienen un cuerpo, una corporeidad también de estas dimensiones para acá, porque ya estamos hablando de dimensiones donde hay una cierta estructura. Por lo tanto, sus cuerpos son, una supernova es un serafín, o un querubín, o una galaxia, ¿no? Entonces tenemos que cambiar un poco el chip de que no son seres muy grandes, con capas blancas, encima de un trono, sino estamos hablando de energías grandes o conciencias grandes que, igual que nuestro cuerpo tiene piernas, brazos, cabeza y 7 chakras internos, sus chakras serían pues las constelaciones de esa galaxia que ellos conforman, o una gran supernova que está ahí irradiando energía, o puede explotar en cualquier momento y está creando diferentes estrellas y planetas, ¿no? Porque el universo está en constante movimiento. Las nebulosas son fábricas de galaxias, ¿no? De estrellas y de planetas. Están constantemente creando planetas nuevos y galaxias. Lo que pasa es que nuestra galaxia, digamos, está en un momento de su evolución donde hay una cierta estabilidad hacia el concepto humano. Porque
claro, nosotros lo que vamos a vivir 80 años de esa galaxia, que para la galaxia es un día, 2 días de su vida. Si pudiéramos ver la galaxia en un tiempo mayor, veríamos que habría grandes cambios en la galaxia, ¿entiendes? Entonces, también luego se generan las estrellas y cuando hay materia explotan y generan planetas que también son entidades de las primeras. Así que en esta zona de aquí se generan las entidades, ¿vale? Los planetas junto con las estrellas, galaxias, supernovas, etc. El nivel angelical empieza en la 11 y 10 dimensión para abajo, donde comienza el espíritu y el alma en unión para crear algo nuevo. O sea, cuando se junta el espíritu, que sería este sonido de aquí, con esta vibración de aquí, o sea, chakra, podríamos decir, el chakra garganta con el chakra corazón del universo, ahí esa conexión hace donde se vayan a crear estas entidades, ¿vale? El sonido junto con la vibración, o la frecuencia junto con la vibración. Al principio tenemos un solo chakra que irradia o irradiaba todo, y así que nuestra forma era esférica, es decir, cuando un chakra está irradiando hacia todos lados, se conforma esféricamente. Pero cuando nuestros chakras se van dividiendo, generan formas nuevas en función de ese chakra irradia. Si lo hace hacia los costados, surge energía hacia los costados. Si lo hace hacia todos lados, surge una esfera. Luego la cabeza tiene que conectar las dimensiones sutiles con las dimensiones densas y por lo tanto irradia un canal de energía hacia abajo, hacia la conexión de la densidad. O sea, aquí donde empieza a crearse en el nivel angelical, en la dimensión 11-10 aproximadamente, es donde se van a crear la forma antropomórfica en nuestro caso y otras formas de cuerpo, de seres, bueno, de tercera dimensión en nuestro caso. Entonces empieza el espíritu y el corazón, ¿no? El alma empieza a pensar y a sentir: me gustaría convertirme en un ser que tuviera una cabeza. Entonces estos chakras, cuando se van separando, primero es la conciencia, como nuestra cabeza, que es esférica, porque aquí nuestras glándulas, como la pineal, pituitaria, etc., están generando energía irradiando hacia todos los puntos, esféricamente, por lo tanto crea una forma o una geometría esférica. ¿Qué surge entonces? La comunicación. Cuando me quiero comunicar con la conciencia, me alargo hacia abajo y creo el cuello. Esa comunicación de este mensaje de aquí, de mantener un equilibrio entre todos los seres, irradiando el servicio con el resto de los seres. Es decir, ya empiezo yo a querer tener el servicio hacia todos los seres por igual. Entonces creo el chakra corazón, y el chakra corazón, al emanar hacia los costados, con millones y millones de años de tiempo, empieza a conformarse, a cristalizarse los brazos del cuerpo humano. Es decir, en dimensiones más sutiles los seres solamente tienen cabeza. En dimensiones un poquito menos sutiles o más densas empieza a experimentar el chakra de la comunicación. Después empieza a experimentar el chakra del corazón, del amor hacia todos los seres por igual. Y entonces empieza a tener brazos. Por eso hay seres en visiones, en sueños, que vamos a ver solamente una cabeza o brazos, o seres que vamos a ver con una capa, porque esa capa quiere decir que su energía está un poco más constituida hacia abajo, hacia chakras más inferiores, pero nunca le vamos a ver los pies porque
todavía no han encarnado en tercera dimensión, por lo tanto no van a tener pies, porque son de dimensiones más sutiles que la tercera dimensión. Así que de esta manera se activa el chakra corazón, por lo tanto el equilibrio irradia la luz y aparecen los grasos tras millones y millones de años de evolución. Luego se trabaja en la integración, que sería el plexo solar. Luego la división de las caderas, los riñones y suprarrenales para crear dos canales que van a ser el chakra base, que van a anclar en la tierra, las piernas. O sea, la integración ahora quiere separarse en cadera para tener una estabilidad, en riñones para transformar, y estas dos caderas van a crear dos canales de energía a su vez hacia debajo para poder tener una movilidad, para poder anclarse en mundos como esta tierra de tercera dimensión, para poder desplazarse e experimentar, ¿no? Y experimentar. Por lo tanto, van a conformar esta intención de anclarse a un planeta, va a crear dos piernas, lo que respecta al humano. Luego aparecen los crísticos y los sabios. Aquí aparecen los crísticos y los sabios a un nivel de novena dimensión. Los sabios dan geometría, herramientas, te dicen: yo te las presto, pero me las tienes que devolver, o transformado en algo mejor. Y los crísticos ayudan a prepararse a las almas para poder cumplir la misión de los sabios, para ayudar al universo a transformarse y a nosotros a convertirnos en un universo, en un futuro. Luego aparece el nivel de integración, donde practicamos la máxima separación y la máxima integración de la materia. Aquí sería la integración y la máxima densificación de la materia, ¿no? Aquí comienza la densidad temporal. Entonces, ya una vez que tenemos aquí el plexo solar, queremos anclarnos, digamos, más, integrar todo eso que estamos pensando, y esto nos lleva a crear una densidad temporal, que sería más o menos a la altura de quinta dimensión hacia abajo. La densidad temporal, que es como una obra de teatro donde los sabios son los que me dan dinero y el guión para que lo pueda realizar, y los crísticos son los actores que me van a ayudar a la escenografía y modificar los diálogos y detalles. Luego aparecen las primeras o los primeros seres angelicales, que van a tener los pies metidos en la materia, en el tiempo, y son las entidades o seres galácticos como pleiadianos, arturianos, veganos, sirianos, ¿no? Entonces, aquí es donde se van a conformar los seres galácticos, que van a empezar a querer conectarse con la densidad temporal y con nosotros, para ellos también experimentar y evolucionar y aprender diferentes aspectos del universo a través de nosotros, que estamos aquí en la tercera dimensión. Y también nos van a recordar que nosotros que estamos aquí también estamos conectados a la parte más divina del universo, porque somos seres divinos y seres, bueno, humanos o terrestres, ¿no? O sea, podríamos decir que el humano está compuesto por mitad divinidad y mitad animalidad. Entonces no nos podemos creer solamente que somos una raza animal que es la más inteligente del planeta, sino que también somos seres divinos. Tenemos
todo esto dentro de nuestro ser. Y ahí estos seres galácticos, pues como les estamos mencionando, son pleiadianos, arturianos, veganos, sirianos, orioninos, etc. Ellos nos van a recordar la conexión entre la divinidad y la materia. Ellos viven miles y miles de años. Todos hemos sido seres galácticos. Aquí nos divertimos más, según Matías. Luego aparece Luzbel, la luz bella. Empieza a crear la máxima luz en los mundos que se están creando. Así que el sabio Luzbel le dijo a los seres de la materia y a los seres galácticos que se pusieran las pilas y no perdieran demasiado tiempo en transformar la geometría. Y ahí aparece la muerte, la transformación máxima del ser. Pero los crísticos aparece Mijael, el arcángel Miguel, y le dice a Luzbel que está de acuerdo, pero siempre y cuando respete los procesos evolutivos de todos los seres, sin involucrarse, ¿vale? Entonces, estos sabios van a venir un ser, un arcángel, el arcángel Luzbel, para empezar a darse cuenta, o que nos demos cuenta, estos seres que están todos aquí, en estas dimensiones, que no podemos llevarnos miles y miles de años, no en este planeta, sino en otros planetas, de donde nosotros venimos anteriormente, a que no se pueden llevar miles y miles de años mirando una flor a ver cómo crece, o haciendo cualquier tipo de trabajo para con ellos y para con el universo, porque esos trabajos que ellos están haciendo, esa geometría y herramientas y demás que ellos tienen, si ellos no la van a utilizar en una forma adecuada, pues deben de cederlo a otros seres que sí tienen una intención más seria de poder practicar eso y evolucionar a un ritmo más adecuado a la evolución del universo, ¿no? Es como que están frenando la evolución del universo. Entonces, así que antes teníamos miles de años y ahora solo unos 80 años para hacer algo, una misión. O sea, el ser humano ha llegado a tener solamente como límite este ser Luzbel y sus entidades, digamos, han estado diciendo, esto no puede ser, hay que ir reduciendo la edad para que ellos tengan una manera más abrupta y limitada, y a la vez tengan en sí de la edad una presión, porque van a ver que sus familiares van a tener una edad corta, por lo tanto se tienen que dar prisa en experimentar diferentes aspectos de la evolución, o del universo, o de la conciencia, o de la geometría. Por lo tanto, ahora se nos está dando la posibilidad, que parece que estamos despertando un poco a poco, la parte de la humanidad, cada uno en niveles diferentes, vamos teniendo una conciencia y se nos está aportando otra vez ese nivel, digamos, de margen cada vez mayor, ¿no? Entonces hemos pasado ya de esos 35 años de límite super máximo a estos 80 años y vamos a ir subiendo. Cada vez los humanos vamos a ir teniendo cada vez más años. Claro está que depende también de la conciencia, del pensamiento y de la alimentación de cada humano, pero ya hay humanos que tienen 100 y pico de años y la gran mayoría llegaremos a esa edad y los más longevos superarán las edades que hay máxima ahora de 100 y pico de años. Llegaremos a tener 110, 120 años en poco tiempo con facilidad, sin mucho esfuerzo, ¿no? Porque también la energía está cambiando y la posibilidad, o lo que posibilita la energía, junto con la frecuencia, chuma, etcétera, es de que va aumentando la vibración y por lo tanto ello da también una calidad mayor de vida, una longevidad mayor y una vibración mayor
en nuestra conciencia. Entonces Mijael crea ángeles de luz, que están aquí, que serían los guías, que nosotros llamamos los guías en otros planos. Y Luzbel crea los ángeles de oscuridad, en este lado, que son los escenógrafos, son tierra, fuego, aire y agua, y todo lo que deriva de ellos, duendes, hadas, elfos, etc. Es decir, los elementos son conciencia, 4 elementos, y estos elementos van a crear, lógicamente, los elementales, que son los elfos, los duendes, las hadas, etc. Pero cuando se llegó a tal extremo que los seres de tercera dimensión no se daban cuenta a qué venían a hacer los ángeles de oscuridad indignados, empezaron a meterse en el cuerpo y entonces aparecieron los demonios y los ángeles. Los demonios solo quieren densificar, y los ángeles defender, y entonces se creó la guerra de los ángeles contra los ángeles caídos, ¿no? A estos niveles de aquí, que es la 4ª dimensión, los demonios y los ángeles. Los demonios no son otra cosa que los guardianes. O sea, si yo estoy viendo en otros planos, trabajando desde los sabios, o desde la oscuridad, podríamos decir, ángeles de oscuridad, estoy viendo que no se dan cuenta la mayoría de los seres en diferentes planetas y dimensiones, que tienen que evolucionar, que tienen que cambiar la geometría, y que tienen que darse cuenta que están ahí por un plan cósmico divino. Ellos son capaces de estar tan enfadados que se meten dentro de nuestro cuerpo para hacernos que pensemos de dónde vienen estos seres, y si vienen de otra dimensión, entonces ya empiezan a pensar de que esta vida no es solamente lo que nos cuentan de pequeñitos, sino que hay otras conciencias, otros seres y otras dimensiones. Así que tenemos que entender que las dimensiones son diferentes niveles de conciencia y no lugares, ¿no? Porque estamos pensando, bueno, esto tiene que ser un lugar así, asado. En un planeta mismo como este hay diferentes niveles de conciencia. Hay tercera dimensión, hay 4ª dimensión, hay 5ª, hay 6ª, hay diferentes niveles de dimensiones en este planeta. Y en los demás planetas y en las demás galaxias y demás, pues pasa igualmente. Son diferentes niveles de conciencia. Así que esta guerra que crea entre estos ángeles que creen que estos son malos y estos demonios que creen que estos son tontos, pues empieza a crear un conflicto entre ellos. No todos los ángeles creen que todos los demonios son malos, pero sí algunos de los ángeles, y no todos los demonios creen que estos son tontos, pero sí algunos de ellos. Y claro, empiezan a involucrarse más y más seres, y es lo que hemos escuchado en todos los libros espirituales de todas las culturas, donde hubo guerras, la guerra de Orión, y le dan diferentes nombres o títulos, y estamos hablando de estos seres en 4ª dimensión peleándose unos con otros, ¿no? Y nosotros estamos aquí para entender toda esta historia que ocurrió y que sigue ocurriendo y que seguirá ocurriendo si nosotros no cambiamos, integramos toda esa luz por aquí y toda esa oscuridad por aquí que está dentro de nosotros, y que no esto quiere decir lo bueno y lo malo, sino son complementos del ser, ¿vale? Porque a mí el sol me da la luz, que es lo que me alimenta, a mi cuerpo, a mi piel y todo, mis células y demás, pero está creando una polaridad por detrás mía, que es mi mismo cuerpo. A través de la proyección de la luz va a crear una sombra. Entonces yo siempre voy a tener una cara y una cruz, una luz y una sombra, y eso es en todos los niveles. Como es abajo, es arriba.
Entonces, para dar un contexto un poquito más claro, tenemos que decir, ¿cómo podemos nosotros entonces vivir o entender la primera dimensión? Pues la primera dimensión, que es el punto, decimos que todos somos uno. Es decir, todos estos seres malos, que podemos llamar malos, negativos de oscuridad, y todos los buenos nos tenemos que unir e integrar dentro de nosotros. Porque nosotros en otra vida también hemos sido ángeles de oscuridad y en otra vida habremos sido ángeles de luz. Igual que lo podemos hacer aquí. Aquí nos podemos comportar muy malamente o nos podemos comportar muy bien. Podemos imitar a las personas negativas o podemos imitar a las personas positivas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir hacia el camino de vuelta, que es integrarlo todo y llevarnos todos para adentro y para arriba. Porque hacia adentro es hacia arriba y hacia afuera es la vibración hacia abajo. Cuando sabemos que todo es una unidad, tanto lo bueno como lo malo, la luz y la sombra. La segunda dimensión, cuando sé que no hay solo una dimensión de tercera dimensión, sino que son muchas. Es decir, la línea es cuando yo me doy cuenta que esta línea es la unión con todas estas dimensiones, la línea interdimensional. Entonces veo a todo esa línea como muchos puntos del gran punto separados y unidos a la vez. Entonces entiendo lo que es la segunda dimensión o la puedo vivir. Sé que existen muchas más dimensiones. La cuarta dimensión, cuando trasciendo el tiempo y el espacio, cuando ya no me importa que pase el tiempo, no me importa el ir envejeciendo, sino sé que es la maduración del ser en tercera dimensión, la geometría transformándose, vivir el aquí y ahora. O sea, cuando yo vivo el aquí y ahora estoy en cuarta dimensión. Por lo tanto, hay que saber que el planeta Tierra ahora mismo está en cuarta dimensión, dirigiéndose a quinta dimensión, igual que nosotros. Entonces, cuando vamos al sueño, estamos en cuarta y en quinta dimensión. Y depende del sentimiento, de la emoción que yo tenga, me voy a conectar a tercera dimensión o a planos de cuarta dimensión bajos o a planos de cuarta dimensión altos. Entonces todo depende de mi vibración, de mi sentimiento y de mi pensamiento. Y este tiempo también tenemos que decir que no es que hoy es lunes y dentro de 5 días es viernes, sino que aquí la geometría estaba en un estado y aquí está en otra 5 días después. Y entonces yo entiendo que ha habido un proceso geométrico de transformación que me dio este resultado. Pero no quiere decir que el tiempo pasó, sino que la geometría se fue transformando y colapsando cada vez unos pliegues mayores de tanta geometría, de todo lo que voy viendo. Y entonces se va colapsando, donde la luz ya no puede entrar, y entonces llega un momento que fallece. Y el fallecimiento no es otra cosa que la máxima transformación de la geometría o de la materia. Por lo tanto, tenemos que intentar entender que el tiempo no es lineal, sino que el tiempo es circular o elíptico, ¿no? Entonces, todo se mueve en una elipse. Los planetas, las estrellas, las galaxias. La galaxia es una elipse, ¿no? Un movimiento constante, ¿sabes? Repetitivo, cíclico. Por lo tanto, podemos decir que el pasado, que era el presente que era el futuro, y el futuro que era el pasado, ¿no? Entonces, porque si vamos a un pasado muy lejano, hacia atrás, en circular, se convierte en un futuro, ¿vale?
Así que el tiempo, en este caso, no tendría ese argumento que nos han enseñado y nos siguen enseñando en la actualidad, en nuestra cultura, sino hay que darle otro sentido diferente, más real, ¿no? Y pasamos ya, para terminar, a la quinta dimensión, que es cuando empiezo a integrar que yo soy parte de un cuerpo mayor. O sea, hay información que dice que nuestra alma se fractaliza en 144 fractales a 12, es decir, de 12 mínimo a un máximo de 144 fractales, dependiendo de lo que quiere experimentar ese alma. Por lo tanto, el alma podríamos decir que es la mónada, mi cuerpo sería el alma que está en mi cuerpo sería una mini mónada, un fractal de esa mónada, donde ese alma también a su vez es la mónada de la supramónada de la fuente. ¿Ok? Entonces todo se desfractaliza para experimentar, porque yo no puedo meter la supramónada en mi cuerpo porque explotaría, y tampoco puedo meter la mónada en mi cuerpo porque explotaría. Tengo que traducir o fractalizar en mayor número o en parte esa mónada para poder ingresar esa mini mónada en un cuerpo donde se pueda ajustar el voltaje y el amperaje de esa mini mónada en mi cuerpo, donde voy a tener todo el potencial de la mónada y de la supramónada. ¿Ok? Por lo tanto, yo soy la fuente, porque tengo todo el registro fractalizado dentro de mí. Y hasta aquí creo que os voy a compartir, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, os voy a hacer alguna pregunta por aquí, por el canal. Y bueno, si os gusta le dais al like y nos vemos en otro vídeo, ¿ok? Chao.